En Team Stories contamos historias y esta vez hablamos de fútbol. Estamos en época de pandemia y esto del COVID-19 ocasionó que se suspendieran las competencias de fútbol a nivel mundial. En Europa comienzan a retornar a puertas cerradas estas competencias y en Colombia se escucha que quizás el 8 de junio sea la fecha para volver a los estadios a puertas cerradas y con los partidos televisados. Si eres de los que creías que esto ocurría por primera vez en estos tiempos, déjame decirte que no estabas tan en lo cierto, que estabas un poco equivocado, porque en el 89 ya las balas habían silenciado y habían ocasionado la suspensión del campeonato de fútbol nacional. Estamos hablando del asesinato del árbitro Álvaro Ortega. Hoy tenemos para ustedes a Gonzalo Mejía, quien fue jugador justo en esta época, en el 89, del Junior de Barranquilla. Hablaremos de cómo era la comunicación entre el plantel técnico y los jugadores, de cómo entrenaban y de cómo se vivía el fútbol en esta época, cómo eran las concentraciones y cómo era convivir a diario con muertes y balas dentro y fuera de las canchas. Usted jugó en el año 1988, debutó en el equipo barranquillero profesionalmente. En el 89 realmente. En el 89. 89 y 90, sí. Yo O- debuté en el 89. o- Sí. Mes de mayo por ahí. ok. O sea que usted alcanzó a ver de alguna manera esa transición cuando estaban las inferiores con el equipo barranquillero en el de pronto en el Romelio, y cuando ya pasan al Roberto Meléndez. Hay un cambio psicológico, hasta emocional, porque ya están en un estadio más grande. Pues lógico, en ese momento digamos que era un salto que gracias a Dios tuvimos, o yo participé en eso, fui uno de los participantes beneficiarios de esta época que tuvimos la oportunidad de forjarnos en el Romelio Martínez y que pasamos después a un estadio mucho más grande y más impresionante sobre todo. ¿Cómo fue ese recorrido que usted tuvo antes de pisar el gramado como profesional con el Junior de Barranquilla? Bueno, digamos que mi recorrido fue como parte de muchos recorridos, muchos. Nosotros tenemos inclusive hoy en día un grupo de amistad con casi todos los que participamos de ese proceso de divisiones inferiores y que llegamos inclusive al profesional, inclusive en Junior y también en muchos otros equipos, porque Junior surgía a muchos equipos y muchos equipos en Venezuela. Es una experiencia bastante inolvidable. Ok, dígame aquí una cosa, por aquí encuentro caras conocidas, por ejemplo, está actualmente Luis Grau, que le decían el león en el medio campo. Sí, compañero mío también, pues, tuve la oportunidad, bueno, aunque Luis es un poco mayor que yo, pero yo tuve la oportunidad. Y cuando entré, pues él estaba vigente. Don Castel. Yo tuve una oportunidad muy grande porque yo entré a ese año 89, cuando el equipo lo tenía el zurdo López, que lastimosamente fue suspendido el campeonato por la muerte del árbitro Ortega, pero que nos estaba yendo muy bien. Dígame una cosa, en cuanto a esa época, ustedes vivían un momento emocionante porque estaban punteando con el Unión Magdalena. Correcto. Estábamos inclusive esperando resultados, creo que era del equipo América, Medellín, algo así. ¿Cómo fue ese momento cuando le dijeron a ustedes que se había abolido el campeonato después de hacer un sacrificio tan enorme? Porque el Junior había dejado de ser campeón hace 8 años, cuando consiguió la estrella número 2 en el año 80. Bueno, mira, estoy hablando a criterio propio. Digamos que la afectación por el paro del campeonato, a mí particularmente, y pienso que por muchos compañeros, nos afectó más la muerte del árbitro que suspendan el campeonato, porque es algo que nunca habíamos visto. Por lo menos yo, en particularmente, nunca había vivido algo así, nunca, ni siquiera nos habíamos imaginado que eso podría suceder. Entonces, a mí particularmente,
fue una situación que aunque se paró el campeonato y fue deportivamente algo que afectó a todos, pues fue mucho más duro tener que presenciar o vivir ese momento de la muerte de un árbitro. Así es su sentido. Básicamente así lo sentí yo. Okay. Y lo sigo sintiendo. Coyunturalmente, digamos que las épocas son diferentes porque en esta oportunidad ha ocurrido es una para por parte de una epidemia de un virus, pero digamos que en el sentido deportivo ustedes se seguían entrenando como lo están haciendo actualmente los deportistas, los futbolistas hoy en día. Pues claro que sí, porque se tiene el mismo compromiso de profesionalismo, compromiso por el trabajo, así como cualquier profesión que aunque tú desde casa tengas que producir o trabajar, pues me imagino que el deportista también, o sea, uno tiene que seguirse manteniendo, uno de eso vivía. ¿Cómo eran los entrenamientos cuando en ese entonces no habían esas redes que de pronto acercaban más a la comunicación con respecto al seguimiento que hacía el director técnico con los jugadores, que ahora por medio de una videollamada o un chat o un WhatsApp lo pueden hacer? En ese entonces, ¿cómo podían de pronto hacer ese seguimiento intenso? Bueno, como tal vez no sé, es posible que en esa época estábamos acostumbrados a otra cosa. La comunicación era directa, había previamente una comunicación, un entrenamiento a tal hora, entonces el entrenamiento a tal hora. Los tiempos han cambiado mucho, en ese sentido. Me imagino que para todas las actividades. Nosotros pertenecimos de pronto a una época que no existían las redes sociales ni nada de esas cosas y no estábamos pendientes de un teléfono celular. O sea que la palabra tenía más poder. Pues pasamos de una época donde de pronto hasta de memoria no sabíamos muchos números telefónicos a una época de que si se te pierde el celular o se te apaga el celular, no tienes ni idea de quién llamar. Eran tan de buena memoria que ese equipo jugaba, digamos que de memoria, como se dice en el argot popular. Pues digamos que el nivel de concentración se desarrollaba en ese sentido, sin decir que ahora no. O sea, no estoy diciendo que ahora no, estoy diciendo que eso ayudaba mucho a un nivel de concentración, pienso yo. Pues se sabía todo de memoria, se sabía todos los teléfonos de memoria, los cumpleaños de memoria. Ahora no, ahora si el Facebook no te dice que cumple Pedrito, no te acuerdas que la persona cumple. ¿Qué sucedió después del año 90? ¿Por qué el equipo no tuvo esa misma continuidad con que venía el año 89? Pues también digo yo que financieramente cambiaron muchas cosas y pasamos de un equipo muy poderoso que tenía una nómina bastante alta a un equipo bastante joven que se apostó a la gente joven que digamos no teníamos la experiencia que se necesitaba para estar siempre funcionando. Sin embargo, en el año 93, pues mira que vuelve nuevamente la inversión, vuelve nuevamente la cantidad de jugadores, se trae el pibe, todo, y mira cómo el equipo otra vez sale arriba. Sí, dentro de la camada que estaba aquí, que se pueda presenciar, estaba Michi Guerrero, que fue una de las personas que estuvo en esa transición. Sí, claro. Mira, te puedo decir, por ejemplo, de ese año estaba Lorenzo Carrap, estaba Gabriel Martínez, Alexis Mendoza, Henry Lechero, Julián Aponzá, Michi Guerrero, creo que también vino Sachi Escobar, estuvo Carlos Mario Hoyo, y a eso suma de todos los jugadores tipo Barrio, Araujo, César Calero, Don Castel, Lucho Bravo, o sea, eran 20 personas para que jugaran 11. Era bastante complicado. Si ese equipo era tan bueno, ustedes también no se cuestionaban por qué no iban de pronto
alguna base para las eliminatorias al Mundial de Italia 90? No, esa pregunta no la podría yo contestar, no sabría decirte exactamente. También teníamos equipos contrarios como el Nacional, el América, que también tenían una camada de jugadores impresionante. ¿Hay alguna relación con algunos de ellos? ¿De Junior? Sí, con los contrincantes en ese entonces. ¿Han tenido una buena buena camaradería? Sí, o sea, en verdad sí, porque uno no es solamente que se los haya encontrado en el fútbol profesional, porque todos los que han participado en el fútbol en esta vida, desde tempranas categorías y vas a campeonatos nacionales, tú te vas encontrando con las mismas personas todos los años. Entonces, digamos que ya comienzas a conocer, y si hay seleccionados y al año siguiente vuelves a otra categoría superior, te vuelves a encontrar con el de la misma edad y así va. Entonces, cuando vienes a ver, se conoce todo el mundo, la mayoría se conoce. Yo digo que ese es un proceso como si fuese un colegio. Aunque un colegio tenga 5 cursos en un grado y no estuvieron contigo, tú al otro año los vuelves a ver, y al otro año los vuelves a ver, y al otro año terminas conociendo. Claro que sí. ¿Hay algún registro de cuántos goles usted convirtió en ese año 89 y 90? Yo en ese año 89 yo convertí solamente un solo gol. ¿Tiene algún recuerdo anecdótico con respecto a ese gol? Pues porque el primer gol como profesional fue contra el Medellín en Barranquilla y perdiendo 2-0, y terminamos 2-2, empató Kiko Vargas, pero para uno fue importante, sobre todo que en ese momento éramos poquitos las personas que éramos los jóvenes del equipo, que era Alfredo Stefanel y mi persona. Iván Valenciano, pero estaba en el seleccionado colombiano, y Pachequito estaba en el seleccionado colombiano. Entonces, básicamente los amateurs jóvenes eran poquitos. Entonces, jugar dentro de esa nómina era muy difícil para nosotros. Sin embargo, lo logramos. Ok. ¿Y pasó a otros equipos después del Junior? Yo estuve ahí, después me fui a la ciudad, me estuve en Venezuela, en 2 equipos. Estuve en el Minerven y estuve en el Anzoátegui Fútbol Club. ¿Me puede repetir los nombres, disculpe? Minerven y Anzoátegui Fútbol Club. Ok. Ya. Pero después ya decidí retirarme, que ya a otras actividades. ¿Actualmente a qué se dedica? ¿Como entrenador de fútbol, conferencista de fútbol o algo totalmente diferente? Totalmente diferente. Estoy en el ramo de la ingeniería civil y tengo una pequeña firma de ingeniería de mi esposa, que es arquitecta, entonces ahí nos desempeñamos. ¿Usted es ingeniero civil? Sí. Qué bueno. Dígame algo, ¿tiene familiares que han seguido ese mismo legado que usted dejó como futbolista? No, nada, para nada. Ok, y cuénteme algo, ¿cómo se está viviendo hoy en día usted con respecto a este momento tan crítico que vive la humanidad con respecto al coronavirus? Bueno, ¿qué te digo? Por cuestiones de la vida, he tenido la oportunidad de tener dos vistas. Coincidencialmente yo acabo de regresar de Francia y España, y la situación está bastante complicada allá. Cansé de venir, gracias a Dios, estoy en mi casa, he cumplido ya 2 cuarentenas, no tengo necesidad de salir. Lo he tomado como con calma, pero duro, es duro. De repente al principio no pensé la seriedad del problema, inclusive estando allá, que tal vez fue el problema que le pasó a España, que pasó a Italia, que está pasando a Francia, porque no se ve la magnitud del problema, sino cuando ya están metidos. Y pues llegué aquí a Colombia y pienso que gracias a Dios se han tomado unas medidas
que se le adelanta a los que no tomaron por allá. Ok, una pregunta para terminar de registro. ¿Usted actualmente cuántos años tiene? Tengo 53 años. 53 años. ¿Y practica algún deporte aparte al al fútbol? No, solo fútbol. Ok. Ya el carácter recreativo. Eso no se puede olvidar ni se puede, eso es un vicio ya. Sí, eso también, usted está en el campeonato del Sagrado Corazón, ¿no? Sí, también. Que ya dicen que el campeonato es bastante exigente. Pues sí, es bastante exigente. Pero también estoy en un campeonato en el campo de la Granada, de mayores de 50, que es mucho más exigente. Y donde tengo la oportunidad de encontrarme con todos los compañeros que hemos pasado por las divisiones inferiores y que todavía nos divertimos los fines de semana. ¿Usted jugó de mediocampista de recuperación mixto? No, yo era mediocampista más de creación. Ok. ¿Qué le dice para terminar a todas esas personas que de pronto quieren violar o saltarse con respecto al coronavirus? Hombre, ¿qué le puedo decir? Que se queden en casa, que es complicado, es duro, a veces es desesperante, pero que si no es estrictamente necesario y urgente, por favor se queden en casa, porque verdaderamente yo que tuve la oportunidad de verlo por allá, es bastante peligroso. Cómo no, muchas gracias, señor Gonzalo. Okay,